Entonces el bautismo, hermanos, es para dos cosas, para perdón de pecados, según Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y viene una promesa, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo segundo es para ser discípulos oficialmente hablando, porque el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos bautizándolos. Ya habíamos aclarado la vez pasada que ahí dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habíamos aclarado que el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, pues es Jesucristo. Eso ya quedó claro. Pero entonces partamos hoy de la importancia del bautismo. Es para perdón de pecados y para ser discípulo. Si no somos bautizados, dos cosas pasan. Pues seguimos con nuestros pecados, es decir, con nuestra culpa. Y al tener nuestros pecados y nuestra culpa, pues tenemos nuestra condena, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si no somos bautizados, pues no somos sus discípulos, somos simpatizantes, somos admiradores, somos visitantes, pero no somos sus discípulos. También la Biblia dice en Juan capítulo 1, dice, a los que le siguieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Señor nos da esa potestad eh, a partir de que entonces entregamos nuestra vida a Él en el bautismo. Vamos a mirar, compartir un documento que tengo aquí y que seguramente, bueno, y que ese es el que vamos a seguir. Parte de la pantalla, a ver, yo un momento, sí, yo. Alcanza a ver ahí la pantalla compartida. Amén, hermano. Iglesia Pentecostal, unida en Europa, Bélgica. Yo voy a imprimir unas hojas de estas y se las voy a llevar mañana porque este es Gracias, hermano. un cuadernillo de trabajo. Lo voy a llevar en papel. Cursillo básico doctrinal. En la medida que vamos avanzando, usted va armando el cuadernillo porque yo lo voy llevando las hojas, pone su nombre y su apellido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si usted sigue leyendo, dice, pero el que no creyere, pues será condenado. Otra versión, otra parte dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, ya ha sido condenado. Entonces viene una pregunta, ¿condenado por quién? Hay personas que dicen, ¿cómo Cristo viene a condenar? No, Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Es que la condenación ya la tenemos. Mire, como vamos a definir un código penal de la sociedad. Hay países donde existe la pena de muerte. Entonces, si alguien mata a otra persona deliberadamente y no por defensa propia, que es lo que dice la ley, pues esa persona está condenado a pena de muerte. Cuando una persona mata a otra persona, ¿quién lo condena a pena de muerte? No es el Estado, es su delito, es él mismo. ¿Cómo él va a decirle al juez, es que el juez es injusto, ¿cómo me condenó? No, es que el juez no lo condenó en realidad. La ley está dada y el juez lo que dice, dice es un veredicto, una sentencia donde equipara o presenta el pecado y se lo presenta a la ley y aplica la ley frente al pecado. Entonces, el que manda a la muerte o el que manda a presión o el que manda a una condena, en realidad no es el juez. En realidad es la ley frente al pecado de quien lo comete. Entonces, Cristo no vino a condenar, Él vino a salvar a los que ya, por causa del pecado, estábamos condenados. Eso queda claro. Amén, hermano. Si tiene alguna pregunta, usted me interrumpe para que vamos a avanzar. ¿Está bien? Sí, hasta ahora entiendo, hermano. Que es la Va- ley, es la ley que, o sea, que uno es condenado es por la ley, por el pecado de Esa- uno mismo. por el pecado de uno mismo. Origen del bautismo. Entonces, yo aquí le voy a entregar a usted un documento.
donde habla, para que usted lo lea, si avanzamos, usted también puede trabajar en casita esta semana. Los Ok, orígenes amén. del bautismo, es importante conocer los antecedentes del bautismo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del bautismo en el Antiguo Testamento? Entonces, había unos antecedentes. Primero, ellos tenían que lavarse. Entonces estaba la utilización del agua, dice, si la lavarás con agua. Deberían lavarse al ministrar, está Levítico. En el documento lo que está en verde son copia textual o literal, una transcripción literal de versículos de la palabra del Señor. Lo que está en negro serán los comentarios y en paréntesis, pues la cita bíblica. Entonces allí muestran algunos versículos que usted los va a leer allá en casita. Los antecedentes, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento respecto al pueblo de Israel, respecto a los sacerdotes y la necesidad de ser lavados? Ahora, también muestra cómo aún en Isaías dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y hay aquí otros textos, Salmo 51, 2 a 6, Ezequiel 36, Joel 2, 23, Zacarías 13. Entonces la idea es que usted se estudie estos versículos. Amén. Ahora, los antecedentes en el Nuevo Testamento. Nota, aquí dice, en el Nuevo Testamento encontramos un antecedente, el bautismo de Juan el Bautista. Entonces aquí hay una cita, Mateo 3:11, y hay unas rayas, unas líneas punteadas, donde usted debe escribir el versículo aquí. Las rayas que son así punteadas, si la alcanza a percibir, Amén. es para usted escribir el versículo que está antes de las rayas. Por ejemplo, aquí tengo Lucas 3:16, Juan 1:25, Hechos 9, del 1 al 6. Usted va a escribir aquí el que está más, el de último. Por ejemplo, de estos tres, Lucas, Juan y Hechos, escribiría aquí el de Hechos, Hechos 9:16. 9 del 1 al 6, o hasta donde le alcance. Aquí solamente hay uno, Mateo 3:11, entonces escribe ese aquí. Ya. Otro antecedente, el bautismo fue prescrito a las personas que se convertían al judaísmo. Simbólicamente significa lo que dice Pablo en 1 Corintios 10 del 1 al 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Verso 2. Esta vez 2 significa verso. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está ese texto. Y hace referencia al tiempo de Moisés cuando pasaron por el Mar Rojo. Dice la Biblia que pasaron el mar en seco y que un muro de agua a un lado y al otro y así pudieron pasar como por tierra seca. Eso es un símbolo de bautismo porque por encima también se posó una nube en su momento. Entonces, ahí había una especie de bautismo en el Antiguo Testamento. Aquí hay otra cita, Hechos 20, Mateo 28:19 y Hechos 2:38. Es la comparación de lo que yo le decía ahora. Padre, Hijo, Espíritu Santo y el nombre de Jesús. Usted lo escribe aquí y con eso usted va a tener pues como ya los antecedentes. Ahora, ¿por qué la importancia del bautismo? Bueno, creemos que el bautismo es un paso trascendental en la vida de la persona que se convierte a Cristo y debe tener una clara imagen de su significado y valor, además de la gravedad del compromiso adquirido con Dios por quienes se bautizan y al peligro que se exponen los que vuelven atrás del santo mandamiento que les fue dado y retroceden en la fe. Entonces tenemos aquí otros versículos, Pedro 2:21. Ahora, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí quiero yo detenerme un momentico. No vamos a retroceder. Mire, aquí el enemigo le va a poner a usted cantidad de posibles dudas. Mire, no haga eso, no se bautice, no va a poder, usted no es capaz, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor nos alienta a no retroceder. Vamos es para adelante, sabiendo de que uno de los argumentos más grandes de las personas es que yo no puedo. Bueno, realmente en la propia carne, en las propias fuerzas, uno no puede. Pero por eso el apóstol dijo, a ver si usted se acuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Exacto. Entonces, es en Cristo que se alcanza a tener esa fortaleza. Si no, uno no va a ser capaz. Mire, porque nuestra carne tiene una naturaleza inclinada al pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Cada día tenemos que estar luchando con esta carne, con los deseos de los ojos, Amén. con los pensamientos, etcétera, etcétera, para poder alcanzar. Pero en Cristo sí es posible. Así que aunque le venga la duda, aunque le vengan las acechanzas, usted va a reprender así al enemigo. Hay poder en el nombre de Jesús, porque voy es para adelante. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué debemos ser bautizados? Primero, porque el bautismo fue instituido por el Señor para todos los hombres. Marcos 16, 15 y 16. Y aquí usted escribe el versículo cuando lo complete. Porque el Señor mismo lo practicó para cumplir toda justicia y darnos ejemplo. Aquí está el texto, no lo escribe, pero sí lo estudia. Tercero, porque el bautismo es indispensable para la salvación, pues forma parte de los requisitos que debe llenar todo aquel que aspira a entrar en el reino de los cielos. Y de eso tenemos varios textos. Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21, Marcos 16, 15 al 16. Es un requisito. Cuarto, porque en el bautismo sepultamos nuestra vida antigua y resucitamos para una vida nueva en la que nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos aquí en Romanos 6 del 1 al 14. Vamos a leer al menos unos 5. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, para estos son los requisitos para por qué debemos ser bautizados, las razones. Ahora, ¿para qué sirve el bautismo? Ya lo dijimos, para perdón de pecados. Y de eso tenemos varias citas. Hechos 2:38, Hechos 22:16, Efesios 5:26 y Lucas 24:47. Usted aquí va a escribir 24:47. Vamos a leer por lo Amén. menos esta, Hechos 22:16. Voy a buscar aquí el texto. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire que es bien importante, invocando su nombre. ¿Y cuál es el nombre? Pues Jesús. Jesús. Si no lo tuviéramos claro, pues basta con ir a mirar todos los bautismos que están registrados en la Biblia y todos fueron realizados en el nombre de Jesús. Entonces eso tiene que tener concordancia con este texto. Bueno, volvemos aquí. ¿Para qué sirve el bautismo? Para mantener por el bautismo una buena conciencia delante de Dios. Para mantener por el bautismo una buena conciencia delante de Dios. Miremos, primera de Pedro 3:21. Entonces, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ojo, nos, no, 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 sino nos. Y algunos de pronto lo hacen sin la S. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios
por la resurrección de Jesucristo. Vamos a leerlo sin el paréntesis, dado que los paréntesis son una aclaración que interrumpe la frase, pero que se puede leer sin el paréntesis. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que no es porque seamos realmente buenos. Ahora, ahí hay un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Hay personas que piensan que una vez se bauticen, que una vez son bautizados, ya no tienen tentaciones, ya no hay como el deseo o la inclinación al pecado, pero eso no es verdad. La tentación va a estar de todas maneras y el enemigo va a intentar hacerlo caer de todas maneras. Pero ahí es donde tenemos que estar firmes y ahí es donde tenemos que agarrarnos de la mano del Señor a través de oración, de ayuno, de búsqueda de su presencia. Y por eso la Biblia dice, velad y orad para que no para que no entréis en tentación, porque la tentación va a llegar. En ninguna parte de la Biblia dice, usted se bautice y se le borran las tentaciones. No, señor. Es más, el enemigo cuando está bautizado la persona, más tentaciones le va a mandar hasta que él se da cuenta que usted es un creyente firme y ya te va dejando más tranquilo. Amén. Tercero, para indicar que hemos muerto al pecado, al mundo, al viejo hombre y se ha resucitado a una nueva vida en Cristo. Colosenses 2:12. Miremos ese Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Dice, sepultados con él en el bautismo. Con él es con Cristo, que viene hablando de Cristo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, note ahí la importancia del bautismo, todo lo que pasa. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, para eso es importante el bautismo. Ahora, para ser revestidos de Cristo, ese sí es importante. Y esa es otra razón por lo que el bautismo es el nombre de Jesucristo, porque a través del bautismo somos revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Miremos eso. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es un regalo grande. Quinto, para ser salvos. Ya lo leímos ahorita, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes pueden ser bautizados? Entonces, aquellos que se han arrepentido genuinamente. Hechos 2:38. Entonces, el bautismo no es por miedo, no es porque otro le dijo, no es por moda. Es más, ni siquiera es porque dicen, es que si yo me bautizo, entonces yo puedo servir. Bueno, eso sí es verdad, pero la razón del bautismo no es esa, la razón es la salvación, es arrepentimiento, es reconocer que, hombre, que hemos fallado y que nuestra vida no ha sido buena delante de Dios, pero que el Señor nos perdona. Recuerde que el cielo, la eternidad en Cristo, solamente van dos clases de personas. ¿Recuerda usted cuáles son las dos clases de personas que pueden ir al cielo? los que se han
arrepentido, bautizado y los niños. Exactamente. Los que se han arrepentido y bautizado y los niños. Ahora, arrepentido y bautizado y perseverado, ¿cierto? Porque no es solamente Amén. arrepentirse y bautizarse, sino arrepentirse, bautizarse y Persevera. perseverar. Por eso la Biblia dice, bienaventurado aquel varón cuyo cuando el Señor venga, los halle haciendo así. Y también la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin. Ese será Entonces, salvo. la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Cuando la Biblia dice que para ser merecedor de los cielos hay que ser como niños, pues no significa que vamos a volvernos niños infantiles, pero significa que vamos a estar sin culpa, porque el niño no tiene la culpa. El niño puede decir cosas porque no sabe. Es más, un niño sale desnudo porque no sabe y él no tiene culpa, él no tiene vergüenza. Eh, el adulto tiene que llegar a ese estado de estar sin culpa. Y la única manera de estar sin culpa es por el perdón. Cuando el Señor nos perdona, nos dice, ya listo, se borró tu culpa, se borró tu pecado. Y eso sucede solamente a través del bautismo. Ahora, ¿qué es entonces el arrepentimiento? Entonces, según el diccionario, es pesar de haber hecho algo o alguna cosa. Es enmienda o corrección. Es el acto de arrepentirse, es decir, pesarle a uno haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Teológicamente, arrepentimiento se define como, pero antes de eso quiero aquí aclarar algo. Cuando dice de haber hecho o dejado de hacer algo, hay pecado por dos vías, por hacer o por no hacer. ¿Sabe usted cómo es eso? Eh, bueno, lo voy a decir con mis palabras. Es decir, que cuando usted debe hacer algo, dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perfecto. Entonces, el por acción o por inacción. Cuando alguien hace algo malo, pues eso no tiene vuelta de hoja. Eso está claro. Pues, cometió la falta y le es pecado. Pero si alguien tenía que hacer algo bueno y no lo hace, la Biblia le dice que es tomado por pecado. Hermana Livania, Dios le bendiga. Buenas noches, disculpe, yo entré a las 7, yo pensaba que, porque era a las 7. No, a las 8. No, yo tengo 19 horas que usted me ha puesto. Sí. Sí, hermano, también yo también sé que ya no iba a haber la enseñanza porque usted dijo a las 19 horas. Ay, hermano, entonces les cuento que yo fue que me confundí y puse 19 y me quedé pensando en 20. Ay, hermano, yo les ruego por favor mis excusas porque ahí siento que fue mi equivocación. Eh, Sí, yo entré y como yo no me daba acceso a la sala, entonces cogí y me salí y ahorita es de curiosidad, veo que cojo mi teléfono hermano, vea, y de pronto yo les digo, cuando hay cosas como esas nos pase, usted me llama, hermano, ¿qué pasa que estamos esperando? ok, Bueno, les cuento de todas maneras para beneficio. Estamos grabando y le voy a enviar la grabación de esta media hora que ya llevamos. Y le voy a de acuerdo. contar que mañana les voy a llevar estas hojas, voy a adelantarme aquí un poquito, para que ustedes vayan estudiando. Donde hay líneas punteadas como esto, entonces usted coge el texto y si hay varios, coge el último y escribe el texto aquí. Es como una cartilla de estudio. Ah, ya, Perfecto. disculpe, a mí ya me la dio, yo ya la llené. No sé si es la misma o Sí, es otra. es la misma. ¿Usted la tiene toda completa? Sí, no sé, eso me dio 3 hojas. Si me permite, la voy a buscar. No, no, no hay necesidad. Bueno, si quiere, búsquelas ahorita, me manda a decir un mensajito de cuántas eran. ¿Está bien? Creo que ya se fue a buscarlo. Ujú. Ah, sí. Ay, hermano, yo la verdad lo siento, perdóneme esto. Estaba con, segurísimo que eran las 8.
No, hermano, yo también, como dijo a las 19 horas, pues, como no se conectó, pensé que había pasado algo, por eso, pero no le dije nada. Ahí le pegó una Entonces llamadita, hombre. igual yo estaba pendiente del teléfono por haber motivo, y dije, bueno, a lo mejor hermana Livania no pudo, entonces por eso usted no dijo nada. Por eso cuando usted me mandó el mensaje y ya está conectada, entonces, bueno, dije, no, se lo iba a decir al final de la clase para no interrumpir. Ok. Vamos a ver que la hermana se nos fue. Bueno, seguimos igual. Entonces, ¿quiénes pueden ser? Ah, no, esto ya lo vimos. Entonces, arrepentimiento también es acto de arrepentirse, pues darle a uno. Ahora, teológicamente, arrepentimiento se define como pena y dolor profundo por haber pecado u ofendido a Dios. Entonces, el arrepentimiento no es como algunos dicen, uy, es que qué pecado, mataron a Jesús y estoy muy triste porque Jesús murió en la cruz. El Señor dijo, no lloréis por mí, sino por vosotros mismos y por vuestros hijos. Hermana Livania, enciende su micrófono y manténgalo encendido si quiere para poder interactuar fácilmente. Ya, yo tengo, es esto lo que yo ya imprimí. ¿Hasta cuántas páginas tiene? Yo tengo un, Ella está tres. en tres. Yo Oh, tengo ok, donde dice fórmula para realizar el bautismo en agua. listo. Entonces, igual yo le voy a llevar mañana nuevecito Ah, ok. para que vamos juntos. Y le De voy a acuerdo. mandar el video de lo que ya hemos grabado hasta ahora, o de todo para que lo puedan repasar. Ah, perfecto. Entonces, vamos aquí donde dice, ¿para qué es el arrepentimiento? ¿Qué es? Pena y dolor por haber pecado o ofendido a Dios. Propósito o resolución de no volver a pecar. Cambiar de parecer, cambiar de idea y lamentarse, según el diccionario bíblico. Hay que entender que lo que está en cuestión es el pecado. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que es pecado y lo que es error es error. Un error que le puse más voltaje al televisor y se quemó, pero eso no es un pecado. Un error que le eché sal al café en vez de azúcar, pero eso no es pecado. Pero toda acción que atenta o que ofende a Dios o que va en contravía de la palabra, eso es pecado. De eso tenemos que arrepentirnos. Y de eso es que nos limpia el Señor a través del bautismo. Ahora, para ser bautizados se debe creer lo siguiente. Primero, que aparte o fuera de Jesucristo no es posible ser salvos. ¿A dónde nos damos cuenta de eso? Hechos 4, 11 y 12. Vamos a verlo. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, eso hay que creerlo, que es en Jesucristo y que no hay otro nombre en que podamos hacerlo. Segundo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos y el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces usted va a buscar ahí en su casita, Romanos 9:5 lo lee y Primera de Juan 5:20 lo lee y lo escribe aquí en estas líneas punteadas. ¿Correcto? Tercero, que los que por la fe han recibido al Señor en sus corazones, ellos son hechos hijos de Dios, según Juan 1, del 12 al 13. O más bien, ellos tienen la potestad. Ellos tienen po- potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es la fórmula para realizar el bautismo en agua? Debe ser por inmersión total, puesto que es una sepultura dentro del agua y debe ser invocado el nombre de Jesucristo, como lo practicaron los apóstoles literalmente. Hechos 2:38, miremos Hechos 8:16, por ejemplo. Hechos 8,
16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estaba hablando del Espíritu Santo. Leamos desde el 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Otra cita, Hechos 10:48. Vamos a mirarlo. Hechos 10:48. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, bautizarles en el nombre de Jesús. Y otra cita, Hechos 19:5. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y hay muchos más textos, pero por dejar solamente 3, todos los bautismos en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesús. La orden está dada por el Señor en Mateo 28:19 y en los demás evangelios para que se cumpla el nombre singular. El cumplimiento está en Hechos 2:38. Ahora, Hechos 28:19, vamos a ponerlo aquí como dice. Hechos 28:19. Entonces dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿cuál es el nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo? Porque el nombre es singular. Por eso en el nombre de Jesucristo es también singular, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos del mismo Dios. Ahora, el bautismo será en agua por inmersión total, que es tipo de sepultura. Segundo, será en el nombre de Jesucristo, que es la fórmula genuina y apostólica. Hechos 2:38. Miremos Lucas 24:47. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jesucristo. Entonces, Jerusalén. dice en su nombre. Entonces, note que otra vez aparece el nombre. Y Efesios 2:20, ya lo tiene aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y por último de esta serie, el nombre es Jesús porque Dios es uno y uno su nombre, el singular. Ahora, Zacarías 14:9. Miremos qué dice Zacarías 14:9. Y Jehová cayó. Así se ya está. Bueno, dice, y Jehová será salvo, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, nótese cómo tanto. Venga, que no está compartiendo. Voy a compartirlo de nuevo. Tanto Zacarías como Mateo 1:21. Miremos el Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, nótese que ahí ya viene, sigue insistiendo sobre el nombre de Jesús. Y por último, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, pruebas bíblicas del bautismo en el nombre de Jesús realizadas por los apóstoles. Vamos a mirar.
En el día de Pentecostés en Jerusalén. Hechos 2:38. ¿Quién sabe ya este versículo de memoria? Hechos 2:38. ¿Danilo lo sabe? Hola, hola. Mm, Hermano, sí le escucho. Hechos 2:38. Eh, ¿Se lo sabe de pronto de memoria? no, no. A lo mejor me lo sé de memoria, pero no me acuerdo la cita. Listo. Entonces, Hechos 2:38 dice, y hermana Livania, ese es clave. Y Pedro les dijo, Ah, ya. Sí. arrepentíos Sentidos, Y bautícese cada uno en el cada nombre uno de para vosotros, perdón de en pecados. el nombre de Jesucristo para perdón de los para el perdón de pecados los y pecados, Y recibiréis el don el del don del Espíritu Espíritu. Santo. Ahora en Samaria, Hechos 8:12. Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. En Asia Menor, en Éfeso, Hechos 19 del 1 al 7. Vamos a mirar Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hechos 22:13. Hechos 22:13. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y pongáis la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Note que no dice invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son los títulos, invocando su nombre. La enseñanza de Pablo, 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Aquí estaba diciendo ¿fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo? Es una pregunta así como de reclamo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí en este párrafo también deja ver y deja claro que el bautismo es en Jesucristo. Además, en la Biblia se da por ciertísimo que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:11 y 12. Usted va a escribir aquí el verso 11, porque aquí ya está el 12. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia no hace referencia en ningún lugar de un bautismo realizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, o en la Santísima Trinidad. La Biblia sí habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y que Dios es uno. Deuteronomio 6:4, usted lo va a escribir aquí. ¿Se lo saben de pronto de memoria? Oye, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amén. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29. Vamos a mirar qué dice Marcos 12:29. Dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, que no solamente estaba ahí en Deuteronomio, sino que Marcos, Jesucristo mismo lo realza, lo rectifica. Vamos a dejar hasta aquí porque ya aquí empezamos un tema totalmente nuevo. Algunas doctrinas importantes para la salvación. Entonces vamos a hablar en la próxima de la gracia de Dios, la fe, la conversión y nuevo nacimiento, la santidad y la perseverancia y la unicidad y divinidad de Cristo. Es decir, son 1, 2, 3, 4, 5 unidades que vamos a estudiar y ya con eso terminamos entonces el curso. ¿Está bien? Amén. Yo les voy a enviar las hojas que llevamos desde el principio hasta aquí, es decir, 5 páginas, inclusive empezando un poquito de lo que ya, de esta parte de lo que les hago en anuncio. Favor en esta semanita entonces rellenar los versículos donde están las líneas punteadas y estudiar las citas que no están para rellenar, sino para leer y estudiar. ¿Listos? Vamos entonces ahora démosle gracias al Señor. Yo mañana les llevo